Pues bueno, el día de hoy hablaremos sobre los compuestos del motor que vienen siendo el monobloc, el cigüeñal, el cárter y pues además hablaremos sobre la cabeza del motor. Comencemos. Pues bueno, hablaremos sobre el cárter. El cárter se encuentra situado en la base del motor. El bloque del motor de un vehículo se cierra por la parte inferior con una gran pieza metálica que se denomina cárter. Este es un elemento, además nos proporciona protección, rigidez al motor y nos sirve para alojar el aceite que nos lubrica a nuestro motor. El cárter es un elemento fabricado por estampación en chapa de acero o aleaciones ligeras de aluminio y tiene forma de bañera o caja. Está presente en los motores de 4 tiempos. A los de 2 tiempos se les suministra el aceite conjuntamente con la gasolina y cierra el bloque del motor por su parte inferior de manera estanca, alojando también todo el aceite que lubrica las partes móviles internas del mismo. Pasamos a la siguiente página. Aquí hablaremos sobre el monobloc, que se denomina el nombre monobloc, bloque de motor, bloque de cilindros o monobloc. Bueno, pues el monobloc es una pieza fundida que está hecha de hierro, en ocasiones o aluminio. Esta se aloja con los cilindros de un motor de combustión interna, así como los soportes de apoyo del cigüeñal. El diámetro de los cilindros junto a la carrera del pistón determinan la cilindrada del motor. ¿Cuál es su función? La función del bloque es alojar el tren alternativo formado por un cigüeñal, las bielas y los pistones. En el caso de un motor por refrigeración líquida, la más frecuente en el interior del bloque, existen también cavidades formadas en el molde a través de las cuales circula el líquido anticongelante, así como en otras tubulares para el aceite de lubricación, cuyo filtro también está generalmente fijo a la estructura del bloque. Muy bueno. eh, Cuando el árbol de levas no va montado a la culata, como en el caso del motor OHB, existe un alojamiento con apoyos para el árbol de levas de las válvulas. El bloque tiene conexiones y aperturas a través de las cuales varios dispositivos adicionales son controlados a través de la rotación del cigüeñal, como también puede ser la bomba de agua, como la bomba de combustión, la bomba de aceite y el distribuidor. Estos en los vehículos que lo poseen. Los materiales más usados son el hierro fundido y el aluminio. Este último más ligero y con mejores propiedades disipadoras, pero de precio más elevado, resistiendo peor el roce de los pistones. Los bloques de aluminio tienen los cilindros normalmente revestidos con camisas de acero. El material de que son construidos los bloques tienen que permitir el moldeado de todas las aperturas y pasajes indispensables, así como también soportar los elevados esfuerzos de tracción de la culata durante la combustión y deben alojar las camisas del cilindro por donde se deslizan los pistones. Asimismo, van sujetas al bloque de las tapas de los apoyos del cigüeñal, también llamadas apoyos de bancada. Además, tienen que apoyarnos del cigüeñal reforzado. Por ejemplo, el bloque. A este bloque se le conoce de esta forma porque sus cilindros u orificios se encuentran ubicados en dos líneas. Cada una de ellas posee la mitad de los cilindros. Puede decirse que un motor en B es la unión de dos motores lineales que se han unido en uno mismo, al cigüeñal. Entre ambos hay un ángulo conocido como ángulo de bancada. Puede hacerse de 2 hasta 12 cilindros. Se le denomina en forma de B porque el ángulo que lo fabrican le da, por lo general son de 120 grados y los bloques más anchos de 60 o 90 grados, incluso hay hasta de 15 grados. Bloque del motor en línea. En este tipo de bloque podemos encontrar los cilindros ubicados uno detrás de otro. Son por general estos tipos de bloque. Los encontramos en automóviles gama baja y gama media. El problema que presenta es que cuando se emplean muchos cilindros, el motor resulta muy largo y se vuelve poco práctico, porque al juntarse con
se han ido reemplazando por otras configuraciones. En la actualidad, el bloque en línea más común es el de 4 cilindros, aunque hay todavía fabricantes que presentan motores en línea de 5 cilindros. Bloque del motor, planos opuestos. En este tipo de bloque, los cilindros se ubican en 2 líneas, cada una con la mitad del total de los cilindros. La diferencia es que están configurados con una bancada de forma opuesta, es decir, unos de frente a otros y se conectan a un solo cigüeñal. En esta clase de bloque es utilizado un motor con poca altura y bastante anchos. Tienen ventajas como por ejemplo un centro de gravedad más bajo y mayor estabilidad. Ahora hablaremos sobre el cigüeñal. A grandes rasgos, un cigüeñal es un eje giratorio que convierte el movimiento alternativo de un pistón en un movimiento giratorio. Se usa comúnmente en motores de combustión interna para realizar dicha operación y permite que las ruedas impulsen el vehículo. Esta pieza se crea no para un modelo de coche, sino específicamente para un motor. Cigüeñal. Hay diferentes tipos de cigüeñales. Los hay que tienen un apoyo cada 2 muñequillas y los que con un apoyo entre cada muñequilla. Por ejemplo, para el motor del automóvil más usual, el de 4 cilindros en línea, los hay de 3 apoyos, hoy ya en desuso, y de 5 apoyos. El más común actualmente en otras disposiciones como motores en B o bien horizontales opuestos boxer. Puede variar esta regla, dependiendo del número de cilindros que tenga el motor. El cigüeñal es también el eje de motor, con el funcionamiento del pistón, y gradualmente se usa así en los automóviles con motor de combustión interna actuales. Pues bueno, ¿cuál es la función del cigüeñal? Pues el cigüeñal se encarga de transformar el movimiento lineal de los pistones en circular, que puede ser utilizado para mover las ruedas a través de la transmisión. ¿Cuáles son sus fallas? Pues una de las fallas más comunes del cigüeñal es la rotura por fatiga, el rayado de las muñequillas. Son los síntomas de desgaste y el ruido de golpeteo del motor baja presión de aceite del motor. Ahora hablaremos sobre la cabeza del motor. Pues bien, la culata, tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa de bloque, esos son los nombres que se le pueden denominar a la cabeza del motor. Es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión. Son varias las explosiones que se han dado con las configuraciones de la culata según el tipo del motor, siendo la más sencilla la del motor de 2 tiempos, refrigerado por aire, culata Morin de un scooter, en la, en la que literalmente es la tapa de cilindros atravesada por el orificio roscado para la bujía y que por una de sus caras tiene las aletas de refrigeración que buscan una mayor superficie de contacto con el elemento de refrigeración que es el aire. Pues bien, ¿cuál es la función de la cabeza de un motor? El cabezote, también denominado cabeza de motor, consiste en un bloque de metal, generalmente de hierro fundido o aleación de aluminio, que sella la parte superior de los cilindros de un motor de combustión, evitando así que haya pérdidas de compresión. Pues bueno, los motores más antiguos refrigerados por agua, pero con válvulas en el bloque, son también sencillamente la tapa de los cilindros conformado de la cámara de combustión, presentando las diferencias de ser una pieza de fundición hueca que en su interior conduce el elemento refrigerante que es el agua. Las cabezas de los motores son muy diferentes en cuanto a material a comparación del monobloque. Pues bien, posteriormente, para aumentar la eficiencia del motor, los diseñadores fueron ubicando en la culata las válvulas y el tren de los balancines que la acción para permitir la entrada y salida de gases a la cámara de combustión y en consecuencia también a los orificios o lumbreras de conducción de dichos gases. Más recientemente se desplazaron los ejes de levas desde el bloque para configurar el componente complejo de hoy en día. Si el motor de combustión interna es encendido provocando motor Otto, lleva otros orificios rascados donde se sitúan las bujías. En caso de ser encendido por compresión, motor diésel, en su lugar lleva los orificios para los inyectores.
Pues bien, la culata se construye de hierro fundido, aluminio o en aleación ligera y se une al bloque del motor mediante tornillos y una junta. La junta de culata se construye con estos elementos porque el sistema de enfriamiento debe ser rápido y esos elementos se enfrían rápidamente. Cuando la culata está dañada, emite un sonido parecido a un golpeteo ligero y un poco fuerte en la cabeza. No son los buzos ni las punterías. Cuando el motor está con los niveles correctos de aceite, los buzos y punterías emiten un sonido parecido a un golpeteo continuo, pero muy ligero y silencioso. Pues bien, ¿cómo saber si el daño de la cabeza del motor? Aquí les dejamos una lista de los 7 síntomas más comunes que una junta de cabeza quemada. ¿Por qué son? Por el sobrecalentamiento del motor, porque su motor va perdiendo energía, por la contaminación del aceite del motor, porque el carro saca humo blanco y dulce, por la pérdida de fluido del motor, las burbujas de aire en el radiador y las velas sucias. Pues bien, ¿cómo se quita la cabeza de un motor? Como cambiar la junta de la culata en 8 pasos. Primer paso, desconecte la batería, drenar el aceite y el anticongelante del coche, acceder a la junta de la culata, quitar la junta antigua, después limpiar la superficie de la culata, colocar la nueva junta de la culata, luego volver a colocar todas las piezas y rellenar el depósito de aceite y anticongelante. Pues bien, a continuación les dejaremos uno de los mejores carros que podemos encontrar. Pues bien, espero que les haya gustado la exposición, que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y sin más que decir, eso sería todo. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse y dejen su like.